¿Crees que la fe puede cambiar el mundo? Esto es Changemakers, el podcast donde jóvenes cristianos comparten cómo están cambiando el mundo. Si alguna vez te has preguntado cómo vivir una fe que transforma, este espacio es para ti. Bienvenidos y bienvenidas a Changemakers. Mara Jiménez, bienvenida a Changemaker Podcast. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, vamos a ir descubriendo más de ti, pero eres actriz, autora, creadora de contenido. Para todos aquellos que todavía no te conocen, ¿tú cómo te presentarías? A ver, pues si hablo de lo que hago, que es normalmente como nos solemos presentar, pues sí, soy artista multidisciplinar. Eso quiere decir que actúo, que canto, que bailo, que escribo. Creo que es como que el arte se expresa a través de mí de distintas formas y soy una persona como muy multiapasionada. Me gustan muchas cosas distintas, pues como la psicología, que es lo que estoy estudiando ahora, el coaching, que es lo que estudié también en su momento, el tema social, estudié integración social, o sea, como soy una persona con múltiples pasiones. Y si hablo de mi identidad, realmente cuando me preguntan, ¿no?, como ¿quién es Mara Jiménez?, es como creo que soy una persona en constante evolución y que de eso bebe un poco todo lo que hago, ¿no? Es como que ahí es donde se mezcla lo que soy y lo que hago. Creo que soy una duda incesante, ¿no?, de querer entender más el mundo, de querer ser un poquito mejor todos los días, y creo que eso se refleja en luego lo que hago a nivel, pues, profesional, tanto en mis redes sociales como en todo lo que puedo hacer. Y hablando de quién eres, si tuvieras que describirte en 3 palabras, ¿qué elegirías? Creo que diría apasionada de la vida, sensible, porque creo que esa sensibilidad es algo que es muy mío, muy característico mío, y creo que la tercera, pues igual sería como esa gratitud, no sé, es que la gratitud, siento que soy una persona como muy agradecida con la vida, con Dios, con todo lo que tengo en el día a día, y que eso también me define mucho como persona, porque creo que es lo que intento irradiar a los demás también. Sí. Vamos al principio de tu historia para conocerte más. Si miras atrás, ¿cuáles son las experiencias que reconoces que te han marcado? En mi infancia diría el bullying, sin duda. Cuando sufrí bullying en el colegio, eso fue lo primero que a lo mejor es el primer ataque externo que ves hacia tu persona. Luego diría la relación entre mis padres, porque mis padres tenían una relación muy complicada y eso tuvo un efecto en mí brutal, tanto desde pequeña en casa como cuando luego en mi adolescencia ellos se divorciaron, pero durante toda mi infancia recuerdo perfectamente las discusiones y el miedo, el malestar que me generaba, ¿no?, pues lo que sucedía en casa de alguna manera. Y luego, por supuesto, pues mi anorexia, ¿no? La anorexia que desarrollé a raíz del bullying, a raíz de todo lo que pasaba en mi casa, a raíz de no sentir que no encajaba en ninguna parte y que quería desaparecer de cualquier manera, pues esa anorexia que entró y arrolló con mi adolescencia, ¿no? Se la llevó toda por delante. Esos serían como los 3 puntos quizá más importantes. Claro, son experiencias dolorosas, difíciles. ¿Tú cómo recuerdas entonces tu infancia? ¿Reconocías que todas estas cosas que te estaban sucediendo te dañaban o cómo recuerdas que era para ti? Algunas sí, algunas no. O sea, yo recuerdo mi adolescencia y mi infancia con una sensación como un poco agridulce. O sea, tengo momentos en que sí recuerdo estar contenta o en mis cumpleaños, celebrándolos o con mis amigas, pero siempre había un pozo de tristeza y de insatisfacción constante dentro de mí que me ha costado pues casi 30 años que tengo ahora descubrir, ¿no?, de dónde podía venir eso y la forma en que funciona mi cerebro y la forma en que yo funciono, ¿no?, y entiendo el mundo. Entonces sí que había cosas que sabía que me hacían daño, pero otras que era la única forma que encontraba para sobrevivir. Pues, por ejemplo, ante las discusiones de mis padres, pues el evadirme, irme a mundos imaginarios, jugando con mis peluches y con mis juguetes, este mundo como tan fantasioso, con el tema de la anorexia, pues claro, la falsa sensación de control que te da un trastorno de conducta alimentaria, ¿no?, de no puedo controlar lo que pasa en el colegio, que me insultan y me tratan mal, pero sí puedo controlar lo que hago con mi cuerpo, ¿no? Entonces, sabes que hay cosas que no están bien por cómo te sientes, o sea, evidentemente, ¿no? Pero es muy difícil en ese momento ser consciente de lo que te está pasando, sobre todo si nadie te dice, oye, esto te está pasando y esto es esto, ¿no? Entonces, recuerdo mucha soledad también en mi infancia y adolescencia. Eso sí lo tengo muy presente. Sí. Ahora has podido identificar
claramente y ponerle nombre a todas esas cosas. ¿Cómo fue el momento en el que tú tomas conciencia y empiezas a decir, vale, esto es lo que me está pasando, esto es cómo puedo empezar a gestionarlo, me puedo dar atención a mí misma? ¿Cómo es ese proceso hasta llegar ahí y empezar a reconocer todo eso? Pues realmente hoy tengo 30, estamos en 2026, y yo en 2020, justo cuando pandemia, 2019-2020, yo empecé a vivir en Murcia. Yo en ese momento tenía 24 años, o sea que no hace tanto. Y yo llevaba toda una historia a mis espaldas de insatisfacción constante, depresiones, ansiedad, mi TCA, o sea, mi anorexia súper disparada, complejos, muchísimo dolor, intentos de suicidio, pensamientos suicidas. O sea, un dolor inhumano. O sea, no se lo deseo a nadie en este mundo. Y cuando llegan los 24, yo siento que tengo como la vida que se espera que, ¿no? Tengo un novio en ese momento, vivimos juntos, tengo la vida adulta que se supone que, ¿no? Ya pago un alquiler, ya me siento como súper, ¿no? Y no. Y sigo con lo mismo, y sigo arrastrando los mismos miedos, y sigo teniendo las mismas dudas, y sigo teniendo el mismo malestar. Y entonces llega un momento en el que, en este encierro que tuvimos, ¿no? De pandemia, y en estas horas que tenía para darle al coco sin poder trabajar, dije, es que tiene que haber otra vida para mí. O sea, no me puedo creer que esto sea así hasta el día que me vaya. O sea, mi abuela tiene 95, como yo heredé esa genética, digo, yo así hasta los 90 no voy a poder aguantar. Y ese es el momento en el que siempre cuento que es donde por primera vez como volví a sentir a Dios muy fuertemente diciéndome, ahora me toca a mí y ahora te toca descansar en mí y saber que yo aquí voy a obrar ahora. En ese momento empecé terapia, empecé a trabajar muchísimo en mí misma. Yo en ese momento no tenía recursos económicos, entonces pedía, cuando me tocaba que me regalaran algo, pues pedía libros de autoayuda, escuchaba un montón de podcasts, seguía un montón de creadores de crecimiento personal y tal, que, bueno, como que de alguna manera cambiaban un poco mi discurso mental. Y es ahí, es en los 24, cuando yo repito esa frase dentro de mí, que de hecho la puse en el título del capítulo de mi primer libro, de uno de ellos, es Otra vida para mí. Porque a mí lo que me retumbaba en la cabeza era, tiene que haber otra vida para mí. Era un bucle, ¿no? Y me aferré a esa idea hasta el día de hoy, que gracias a Dios pues aquí estoy y puedo cerciorar que ha sido así. La imagen que me viene es como que estaba todo debajo de la alfombra y de repente lo pones en una mesa y dices, ahora lo voy a empezar a ordenar. Totalmente, ¿no? es así. Sí, sí, sí. Claro, pero en ese proceso... me corriges con los tiempos si me equivoco. Empiezas a exponerte en redes sociales. Sí, absolutamente, sí. ¿Y cómo tomas esa decisión? Porque claro, estás empezando a lidiar con todo este dolor, sufrimiento, todas estas sensaciones que mencionas, y a la vez sabemos que las redes sociales son un espacio donde te vuelves totalmente vulnerable, depende de lo que compartas, pero en este sentido tú siempre eres muy vulnerable en todo lo que haces. Sí. Entonces, ¿cómo tomas esa decisión de exponerte? Llevaba tantos años callada. O sea, tú piensas que mucha gente de mi entorno se enteró de todo lo que yo pasé cuando yo saqué mi primer libro. Yo no dije ni mu. Ellos empezaron a comprar el libro y yo pensé, se os viene una guapísima cuando empecéis a leer esto y veáis todo lo que yo cuento aquí. Que por otro lado es duro decirlo, porque eso también habla de la falta de comunicación, sobre todo emocional, que hay en mi familia. Pero para mí no había otra forma de hacerlo que no fuera esa. Entonces, llevaba tantos años callada, o sea, era como que nadie sabía mi sufrimiento, porque yo había aprendido mucho a enmascararlo, y había aprendido mucho a fingir que todo estaba bien, y a sonreír todo el rato, y a estar para todo el mundo, y a ser, ¿no? Como la que ayuda, la justiciera, la tal, la cual, que de repente fue como decir, vale, le pongo nombre a esto, y ahora esto sale, o sea, necesito sacarlo. Fue una decisión muy... o sea, muy auténtica, o sea, muy de dentro mío, de decir, lo voy a contar, o sea, lo voy a contar. Lo voy a contar porque es que igual hay alguien ahí fuera que le ha pasado como a mí, que siente que no tiene a nadie que hable de esto. Y fue como muy orgánico, que la gente cree que igual había la planificación de no. Yo cogí la cámara, me la puse delante y dije, hola, bueno, me he creado esta cuenta para hablar de estos temas y aquí estoy. Y así fue. ¿Sabes? De hacer... los procesos dolorosos, encontrar en ellos una ayuda, un propósito
para servir a otras personas, ¿no? Sin Para duda. acompañar. Nosotros en cada episodio presentamos un changemaker histórico. Y para hoy, sabiendo precisamente que venías tú, nos gusta siempre hacer este match de invitado con changemaker histórico, hemos elegido a Viktor Frankl. Un honor que lo unáis conmigo. Sí. Que precisamente él era neurólogo y psiquiatra y él estaba obsesionado con la idea de qué le pasa a las personas o qué nos pasa porque muchos de nosotros vivimos con esa sensación de vacío interior, de desesperanza. Y lo que pasó en la historia de Viktor Frankl es que durante la Segunda Guerra Mundial, pues su familia y él los ingresan en campos de concentración, en varios de ellos. Ahí pierde a su mujer, a sus padres y a su hermano. Y él toma esa experiencia como una oportunidad para seguir afianzando la idea de que lo que da sentido a las personas es precisamente el propósito, el encontrar una razón. Y él aprovechó todo su sufrimiento, el horror de estar en los campos de concentración y se dio cuenta que los que sobrevivían en los campos de concentración no eran precisamente los más fuertes, sino aquellos que tenían una causa por la que luchar. Cuando sale del campo de concentración pesaba 38 kilos y en 9 días escribe el libro de El hombre en busca de sentido, ¿no? Y sabemos que él es un referente, ese libro es un referente, también creó la logoterapia. Pero conecta perfectamente con esto que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo es para ti precisamente descubrir que de tu dolor puedes encontrar el propósito? ¿Cómo conecta? Yo creo que para mí eso conectó cuando me di cuenta de cuantísima gente había ahí fuera sintiendo lo mismo que yo. Es decir, yo no abrí croquetamente o yo no empecé a crear contenido pensando en que eso era mi propósito. Yo lo hice porque tenía la necesidad de decir, hostia, esto soy yo, ¿sabes? Y llevo todo este tiempo escondiendo esta parte de mí y esto me duele mucho. Pero poco a poco fue llegando mucha gente de distintos lugares, con distintas historias y realidades que habían sentido lo mismo que yo. Y yo pensaba, ostras, y de repente hacía un vídeo, que para mí era un vídeo a lo mejor más tonto, de hacer la boba, lo que sea, y alguien decía, jo, me ha ayudado muchísimo este vídeo para X, para ponerme no sé qué ropa, para hacer no sé qué plan, para... Y ahí es donde tú empiezas a ver que tu vida puede tener un propósito mucho mayor que el sufrimiento que hayas podido tener y sobre todo que puedes impactar la vida de las personas de una manera tan amorosa y tan positiva, ¿no? Pero ese nunca fue mi plan. O sea, yo no empecé a crear contenido pensando que me iba a hacer viral y que entonces cuando me hiciera viral podría hacer que... No, que ese es el error que mucha gente cuando empieza en este mundo cree que... No, o sea, yo empecé porque necesitaba soltarlo de la manera más genuina y cuando empecé a ver el impacto que eso tenía en la gente fue cuando dije, vale, un momento, entonces representa que todo esto que he vivido tiene este sentido, o sea, esto es lo que me ha traído hasta aquí y esto es lo que le da sentido y propósito a lo que yo tengo que hacer. Fue cuando empecé a estudiar integración social, psicología, el coaching, ¿no? Como abrir esa puerta de, ok, tengo que empezar a poner esto sobre la mesa. Entonces sí, se une totalmente porque para mí ese es mi propósito, como el allanar el camino, ¿no? Para otras personas en todo lo que pueda. Y a la vez también me surge la pregunta de, sabemos que las redes sociales están también conectadas a enfermedades de salud mental, ¿no? Sí, que hay un incremento por la exposición en redes sociales. Entonces, ¿cómo manejas tú? Claro, por un lado estás compartiendo todo esto y a la vez probablemente te estás exponiendo también. Uh-huh. ¿Qué es lo que te hace seguir? Saber que a alguien le ayuda. Es que no va de mí esto, ¿sabes? Es que no va de mí. O sea, a veces cuesta porque compartes cosas que son muy sensibles y que hablan de, hostia, de cosas con, yo qué sé, pues de la depresión o de la ansiedad o de el autismo, de cosas que son muy personales y que incluso cuesta compartirlas con tu gente como para compartirlas. Pero es verdad que también hay una cosa de que en redes también hay un punto como que te despersonalizas. Como es una pantalla, a veces yo no soy consciente de que hay 500.000 al otro lado. Y me pasa muchas veces que luego digo, ay, Mara, claro, es que esto, o sea, tiene que ser consciente de esto. Pero porque al final, para mí, mi comunidad son mis croquetillas, hablamos muchísimo, nos conocemos, incluso con algunas, ahora venía en el tren justo, me he encontrado con una de ellas, nos hemos abrazado, hemos estado hablando, o sea, hay una cotidianeidad también ahí, ¿no? Entonces, a mí lo que me hace seguir es el mensaje de alguien diciendo,
me has ayudado mucho en esto, o tu libro me ha ayudado a hacer tal cosa, o te he visto a ti ponerte este bikini y me lo he puesto, o te has ido de viaje a hacer snorkel y yo pensaba que yo no podía hacerlo y ahora me voy a ir a ese mismo viaje porque tú has podido hacer... O sea, cosas que son, o sea, más allá de todo, ese es el mayor sueño de una persona. O sea, a mí, personalmente, mi mayor logro en la vida es haber hecho sentir a alguien así. O sea, me parece que yo, si me fuera mañana, me quedo con lo que he hecho sentir a las personas. Lo lamento porque habrá algunas a las que no las he hecho sentir bien, pero a las que sí he hecho sentir bien, eso es la mayor satisfacción del mundo, ¿no? Saber que tu forma de vivir, tu valentía, tus valores, tu amor ante la vida, todo, eso puede ser ejemplo para alguien. También lo malo, por eso las redes tienen ese doble sentido, porque al final uno da lo que es. Entonces, al final en las redes encontramos de todo, porque todos damos lo que somos y lo que tenemos para dar. Está el que da el bien o el que lo intenta, y está el que da el mal que lleva dentro. Y podemos intentar agarrarnos a lo que en cada momento resuene. Entonces, es verdad que he tenido momentos muy difíciles con el tema del hate. Es verdad que todos los días enfrento comentarios desagradables. Pero es que nada se compara con que luego venga una persona y te diga: nunca me había puesto bañador para ir a la playa y has subido este vídeo y me lo he puesto y después de 10 años he ido a la playa con mi familia. Y el otro está diciéndome: gorda, no sé cuánto, adelgaza. Es que no se compara. No se compara con saber que hay alguien a quien le has regalado un instante de felicidad sin tú saberlo, porque es genuino y no lo sabes. Y hay algo muy profundo ahí, porque al final, para los que somos cristianos, entendemos que el propósito de Dios para nuestras vidas va a estar relacionado con el servicio y el amor a otros. Sin duda. Y muchas veces lo que encontramos, y tú lo has mencionado muy levemente, pero lo que encontramos a veces en redes sociales son perfiles que están enfocados en el uno mismo, ¿no? Exacto. Hacer crecer uno mismo. Y eso genera también muchos problemas para personas que al final acaban diciendo: oye, sí, te estoy teniendo que lidiar con estas cosas. Uh-huh. Y probablemente es porque el enfoque está puesto en uno, en el beneficio personal. Eso es. Pero cuando tienes un enfoque en el otro, y tú lo acabas de decir, me están diciendo a mí cosas, pero no me importa porque estoy recibiendo el feedback de otras personas a las que estoy ayudando. Exacto. Compartiendo estas cosas, ¿no? Exacto. Y hablando de todas estas historias que estás mencionando, ¿no? Y cosas bonitas que nos encanta escuchar. Sí. Es necesario, yo creo, escuchar todas estas cosas, porque estamos tan rodeados, ¿verdad? Sí. Ya hay estudios que demuestran que no estamos teniendo la capacidad de asumir el nivel de maldad, de cosas feas, de noticias que estamos viendo. Es que no tenemos la capacidad. Entonces, estas cosas son buenísimas. Estás trabajando también dando conferencias, charlas con jóvenes y adolescentes en temas de salud mental. ¿Qué es lo que estás encontrando? ¿Qué es lo que ellos expresan? ¿Cuál es la situación? Bueno, hay mucho dolor y hay mucha incomprensión. O sea, yo creo que los jóvenes de hoy en día se sienten muy incomprendidos, muy poco escuchados, porque estamos en un mundo muy adultocentrista, en un mundo que va muy rápido y que no se detiene a entender realmente cuáles son las inquietudes de los jóvenes. Que no entienden que el joven que está tirando hate o que hace bullying a un compañero o que empieza a hacer conductas vandálicas o agresivas o violentas está escondiendo un dolor debajo brutal y una incapacidad de expresarse brutal. Estamos ante jóvenes que 1 de cada 4 siente soledad no elegida. Es un 25%. Estamos ante una juventud que la mitad tiene ya diagnosticados trastornos mentales, pero queda una mitad que no los tiene porque igual ni sabe identificarlos. Estamos ante una generación que sabe mucho de salud mental, porque le hemos hablado mucho de salud mental, pero tienen muy pocos recursos a los que agarrarse. Tienen profesores que están explotados porque es que no tienen tiempo para atender las necesidades más allá de las académicas. Tienen unos padres que tienen que trabajar porque también están explotados ante un sistema que, ¿no? que te obliga a estar trabajando por encima de tus posibilidades para poder mantener una vida, y sobre todo a un adolescente, ¿no? o a un hijo pequeño. Y nos encontramos ante el resto de recursos que están muy centrados en lo adulto, donde ellos no tienen hueco. Entonces yo lo que me encuentro es... Hay como vergüenza, hay como mucha ira, sobre todo de los chicos, lo cual ya es un poco propio también de la psicología del desarrollo, o sea, ya es un poco propio a nivel biológico, pero bueno, esta ira está como muy estirada, está como muy dada de sí.
porque tienen perfiles que, sobre todo en las redes, que es lo que ellos más siguen, bueno, pues que son muy incendiarios, ¿no? Y que también les alimentan, ¿no? Esa sed de odio, esa sed de maldad. Y luego tenemos, por otro lado, mucha insatisfacción también, entre chicas y chicos, ¿no? Pero bueno, las chicas se irían más al tema del cuerpo, al tema de la vida perfecta, al chico se iría más a la parte el logro, del dinero, las posesiones. Pero luego es muy hermoso porque cuando tú les preguntas qué les gustaría que recordaran de ellos sus seres queridos, por ejemplo, y yo les pregunto, ¿quién ha pensado que se acordarán del coche que tenía? No levanta casi nadie la mano. A lo mejor un chico que dice, bueno, yo... Dices, bueno, pues bueno, sí, se acordarán del Porsche que te puedas comprar. Vale, venga, vale. Preguntas así, cosas, ¿no? Pero luego preguntas, ¿quién ha pensado que ojalá se acuerden de los abrazos? O del cariño que les dan, o como lo buenos que son, o lo generosos. Y entonces ahí todos levantan, ¿no? Manos, tanto chicos como chicas. Y ahí nos demuestra que hay un fondo, que no... Esta frase típica de los niños son muy malos, esto me decían a mí mucho, que los niños son muy crueles, y eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, el dolor es lo que sale en esa forma de llamar la atención de la manera que sea, pero el fondo que tenemos, nuestros niños no son malos. No van por el mundo queriendo pegar palizas o queriendo tirar hate por redes o queriendo hacer bullying a un compañero. O sea, están intentando encajar de una manera completamente errónea, intentando encajar en un mundo que les dice que hacer eso es de fuertes y de machotes y de triunfadores, y están mezclando los conceptos. Entonces lo que veo es eso, es mucho dolor, y las cifras nos lo dicen, mucha conciencia, pero muy pocos espacios en los que poder expresarse. Y es hermoso poder hacerlo y poder darles el espacio de, venga, exprésate. Pero claro, algunos preguntan en plan, pero nuestra opinión, o sea, ¿quieres saber nuestra opinión? Es como, sí, quiero saberla. Porque ese es el problema, que creo que no la estáis pudiendo dar. Y esto nos frena mucho. ¿Y qué dicen ellos? Que no se sienten escuchados, que, bueno, tienen esas creencias, ¿no? De pues que yo tengo que lograr X, o que si tengo más dinero valgo más que otra persona, o que las personas que ganan menos o que tienen un trabajo X son inferiores, o las personas que tienen un cuerpo X, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de los cuerpos gordos, ¿no? Claro, es que una persona gorda no tiene la misma fuerza de voluntad que yo, entonces yo no siento que valga lo mismo que esa persona. Claro, son creencias que están ahí, y que están ahí porque en el fondo se están alimentando con todo lo que tienen alrededor, ¿no? De mensajes, pero lo que dicen es eso. ¿Y tú qué les dices? Y yo les invito siempre siempre les reboto las preguntas. O sea, intento no darles las respuestas hechas, ¿no? Porque lo que me gusta es que ellos reflexionen. Entonces, lo que les invito a pensar es, ¿realmente crees que una persona con un cuerpo diferente vale menos que tú? ¿Realmente tú lo crees? ¿Y en qué te basas? ¿No? Y si esa persona tiene X valores o tú tienes X valores, ¿eso no vale más que lo otro? Entonces, siempre intento como que la respuesta sea una otra pregunta. Porque si no vuelvo a ser una adulta explicándoles cómo vivir, y yo no quiero ser eso para ellos. O sea, a mí me gustaría que ellos me vieran como una persona que les invita a reflexionar y que cada uno saque sus propias conclusiones. Porque si yo les digo, no, porque una persona gorda no vale menos, porque la gordofobia, y me pongo, así me ponía mucho al principio, ¿no? De intentar convencer, y al final dije, no, es que convencerles no es el plan. El plan es que ellos entiendan por sí mismos por qué está mal lo que están haciendo. Entonces eso... Siempre les digo eso, ¿no? Les estás dando la oportunidad de tener un espacio de reflexión, sí, pero entiendo que también de vulnerabilidad. Absolutamente. Y es muy hermoso eso, ¿no? Cuando muchas veces en el propio espacio, ¿no? El otro día, por ejemplo, me pasó que una compañera de esa clase dijo abiertamente, yo me siento muy sola y me siento muy rechazada por mis compañeros. Y eso no es fácil decirlo en una sala de 100 alumnos. Muy valiente, ¿no? Entonces, validar primero esa valentía y luego hacer ese ejercicio común de, oye, ¿os habéis planteado que quizá esta compañera se sentía así? Sí, no. Vale, estamos mirando hacia otro lado. ¿Qué podemos hacer, no? Para dejar de mirar hacia otro lado. Y luego está la otra opción, que es cuando acaba la charla y entonces se te acercan, ¿no? Y te dicen, esto me ha servido un montón, esto me ha hecho pensar en esto no lo había visto así. Hablando de cosas bonitas. Claro. ¿Qué cosas bonitas salieron de esa reflexión, por ejemplo? Salen muchas cosas bonitas. Sale, por ejemplo, la amabilidad, la importancia de ser más amables. Sale de ellos, sale la importancia de respetarnos más.
sale el defender a los demás, la justicia, ¿no? La empatía, el respeto. Sale el quererse a uno mismo, la importancia de quererse a uno mismo, de si yo no me quiero es cuando trato mal al resto, ¿no? Es la metáfora del vaso roto que siempre les pongo, ¿no? De tengo este vaso que está normal, completo, y un vaso roto, ¿cuál de los dos me va a hacer daño? Que está roto, ¿no? Entonces esa superioridad que muchas veces las personas que ejercen violencia sobre otras creen que tienen, ¿no? Es esa falsa sensación de estoy por encima, no hace más que evidenciar tu rotura. Y tú con esa rotura puedes hacer eso o puedes volver a reconstruirte, ¿no? Hacer ese kintsugi, ¿no? De volver a poner las piezas y ponerles brillo e intentar ayudar al resto y decir, mira, yo también tengo grietas, ¿eh? Pero no por eso voy rompiendo a los demás. Claro. Esa es la cosa. Nos falta la mirada de compasión, ¿no? Nos falta muchísima compasión, pero claro, es que de nuevo estamos en un mundo en el que miramos para el lado todo el rato. O sea, vemos a alguien en la calle y es que parece como que ni nos podemos parar a mirarle porque, no, este está muy por debajo de mí. Estamos en un mundo en el que pasa algo en la calle y que si no va conmigo yo ni me meto. O veo sufrir al de al lado y yo ni me meto. O veo que sucede algo, como hace poco sucedió un crimen brutal y lo que dice la gente es, ay, pues era muy buen vecino, paseaba siempre al perro. Y es como, ostras, por favor, o sea, estamos hablando de un asesinato, estamos hablando de cosas muy, muy graves, de una violencia brutal en nuestras calles. Y de una sociedad que mira mucho hacia otro lado. Como a mí no me salpica, pero claro, luego cuando te salpica te gusta que alguien esté para defenderte, ¿no? Entonces hay que ser empáticos y esa compasión tiene que estar y esa mirada amorosa hacia el otro. Siempre podemos ver el mal está donde tú lo mires, pero también podemos ver el bien. También el bien está donde tú lo quieras ver. Y por eso cuando estamos muy encerrados en las cosas que pasan y en el dolor y en, no, porque todo está horrible, todo... Hay un creador de contenido que me encanta, que sale siempre con su hija y hacen como una emisora de radio de Papá y Lola, creo que se llama, ¿no? Y ellos hablan solo de buenas noticias. Entonces dicen, pues el oso panda ya no está en extinción, tal. Y pienso, es que estamos tan cerca de ver el bien si lo deseamos así. Que eso no niega el mal que está pasando, pero es que cuando nos centramos en eso y nos centramos en escuchar al otro y nos centramos en ver al otro y en acercarnos al otro con vulnerabilidad, o sea, el poder ponerte delante de jóvenes y decir, esta soy yo empiezo mis charlas con una foto mía con 6 años, que es la foto, y con la palabra gorda en grande. Así es como yo empiezo y digo, bueno, pues aquí vengo a hablaros desde mi vulnerabilidad. Y muy pocas veces me ha pasado que se hayan reído de mí o hayan hecho... ¿Me entiendes? Es como... Ellos entienden que cuando yo me estoy vulnerando, ellos también tienen derecho a hacerlo y sobre todo miran por proteger esa vulnerabilidad mía, ¿no? A veces también les hago... cuando depende de qué colectivos, les hago como imaginar, en plan... Quiero que imaginéis a la persona que más queréis del mundo, ¿vale? ¿La tenéis? Sí. Vale. ¿Qué tiene en el centro de su pecho? Un corazón, ¿vale? Tiene un corazón, ¿no? Vale, abrid los ojos. Pues recordad que yo también lo tengo, ¿vale? Para que cuando yo os esté contando esto no... ¡Jo! Pues es que es esto. Y no tratarles ni de bobos, ni de ignorantes, ni de que no se enteran, ni de que... Porque es claro que se enteran. Es que tenemos una juventud muy preparada en todos los ámbitos de salud emocional, mental y tal. Pero tenemos que ser ejemplo para ellos también. Y tenemos que ser ejemplo de honestidad y de vulnerabilidad, sobre todo. Y dejar de los contenidos más banales, por ejemplo, que encuentran en redes y empezar a ser honestos con ellos y decir, oye, que no todo es tan bonito en la vida para nadie, ¿sabes? Y a nivel práctico, ¿cuáles son esas cosas que podemos hacer como sociedad, pero también como personas individuales en el día a día, para provocar este espacio de acercamiento, de vulnerabilidad, de apertura a los jóvenes? Yo creo que desde lo individual podemos hacerlo en lo colectivo. Entonces, en lo individual se trata de escuchar más y mejor. No se trata de cómo te ha ido el cole, sino que igual podemos abrir conversaciones un poco más profundas. No lo sé, se suicida cada día 11 personas en nuestro país. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España entre nuestros jóvenes, de 16 a 29 años. ¿Qué opináis de eso? Yo les pregunto eso. En plan, ¿qué opináis? ¿Cómo os sentís al respecto? Yo sé que tú llegas de trabajar, estás reventado, llevas todo el día en un curro con un jefe que te oprime y un sueldo que no te llega ni para final de mes, y cuando llegas tu hijo lleva jugando a la Play 3 horas y lo que quieres es que recoja la habitación, se haga la cena, se duche y se vaya a dormir. Pero quizás necesitáis una conversación de, oye, se ha suicidado una chiquita en Benalmádena hace 2 días, vamos a sentarnos a hablar de esto, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Tú has vivido algo así en el colegio? ¿Tú te sientes en algún momento con estos pensamientos?
Entonces, esta escucha al otro tiene que estar. La compasión, por supuesto. Entender que todos libramos nuestras batallas. Algunas mejores, algunas peores, algunos más grandes, algunos más pequeños, pero todos las libramos. Compasión ante las dudas de los demás. Compasión ante la ignorancia de los demás también. No nacemos sabiendo todo. Y luego creo que tiene también que ver con lo que hablamos del servir. ¿Qué pasa cuando tú te pones al servicio? Hay algo que cambia. Ya no soy yo, sino que en nuestro caso como cristianas, no, pues es Jesús a través de mí. Pero si tú no eres cristiano, quien lo estás viendo, ya no soy yo, sino que es el otro, ¿no? Como de alguna manera reflejándome en lo que tengo que ayudar, en lo que tengo que servir, en lo que puedo dar un poquito más de mí. Y creo que eso se extrapola, ¿no? De lo individual, eso es lo que yo puedo hacer como individuo, pero también como sociedad, ¿no? Si yo escucho, si yo comprendo, y si yo sirvo, y si yo doy, ¿no? Pues esto, claro. Ahora estamos en un momento en el que todo es muy individualista. ¿Qué pasa con lo colectivo? O sea, es que antes había muchísima más colectividad. ¿Dónde están los espacios para jóvenes? ¿No? Esto el otro día lo hablábamos con mi familia por algo súper random, que es que la discoteca que ha quedado en mi ciudad cierra. Antes había muchísimas, pero han ido cerrando, ¿no? Y quedaba una en la que todos los jóvenes se reunían, ¿no? Problemática como ella sola, pero era la única que había. Y entonces comentábamos con mi familia, ¿no? Pero alguien va a tener que abrir un espacio para los jóvenes, porque entonces, ¿qué los queremos? ¿En la calle? Bebiendo, fumando, tomando sustancias. ¿Dónde les queremos? ¿Les queremos en un espacio en el que puedan bailar, en el que puedan ligar si es lo que quieren hacer, esta cosa pavoneada, ¿no? de la edad adolescente? ¿O les queremos por las calles delinquiendo, sintiéndose solos, sintiéndose que no, pues de nuevo, no pertenezco porque no tengo un espacio para mí? Entonces hablábamos de esto y pensábamos, claro, es que de nuevo, ¿no? Es que es esa sociedad adultocentrista que no piensa en que no les vale con un centro cívico en el que poder hacer actividades ni con un campo de fútbol. Es que también quieren salir y también quieren pertenecer, y hoy en día, por suerte o por desgracia, pertenecer también forma parte de salir, escuchar música, tener un espacio donde conocer gente, un espacio en el que no haya adultos, en el que puedan ellos estar un poco más, ¿no? A sus anchas. Entonces yo creo que tiene que ver con esto, con estas tres cosas. Ojalá podamos encontrar la manera de crear esos espacios con propósito. Absolutamente, absolutamente. Sí, que sean espacios en los que, por ejemplo, eso, pues, ¿por qué no dar en estos centros cívicos, por ejemplo, más actividades creativas? ¿Por qué no ayudar a los chavales a, oye, ¿qué te gustan los deportes? Pues venga, vamos a centrarnos en hacer algo de deportes. Y a los que les gusta el arte, ¿por qué no hacer algo más de arte terapia? Y a los que les gusta algo más creativo, tipo, no sé, tipo cantar, la música, el rap, el hip hop, la música latina, ¿vale? Pues ¿por qué no centrarnos en hacer algo más de producción, de composición, ¿no? Algo más musical. En vez de solo o la fiesta, o la calle, o la play. No hay más, ¿no? O las consolas, no hay nada más para ti. Es como, no, tío, o sea, ese propósito que también ellos tienen que desarrollar es como que puedan indagar en sus dones, en lo que les gusta. Y que puedan compartirlo con otras personas. Y si luego de repente en ese mismo centro podemos hacer una noche temática donde poner música y que todos se encuentren y que vayan disfrazados de lo que sea. Hoy nos disfrazamos de profesiones y cada uno va, uno de pintor, uno de tal. Y creamos un espacio como más lúdico, a la vez que aprenden y a la vez que se conocen entre ellos y a la vez que entienden que hay mucha más vida más allá de encajar en un grupo concreto o en divertirse de una forma concreta, o ¿sabes? Pero claro, alguien de arriba, porque los demás podemos hacerlo justo, pero alguien tiene que hacer esos espacios. Y también hay algo muy que es oro en los jóvenes y se encuentra en todas las generaciones, pero en esta específicamente los informes y los que estudian sobre esta generación lo resaltan siempre, que es las ganas de hacer un cambio. Totalmente. De reivindicar. Totalmente. Y eso es un impulso y una fuerza que se tiene en esa edad, que yo digo, qué bueno sería proporcionar también espacio para servir a otros, para encontrarse con otras personas que no están en la misma situación que ellos, Exacto. que tomen una perspectiva de realidad, pero también una oportunidad de ver y ser vistos. Sí. Porque creo que de las cosas que estaban mencionando antes, ¿no? Que podemos hacer, a veces simplemente son pequeños gestos que te transmiten que alguien me está viendo. Totalmente. Me ve. Sí. ¿No? Se sabe mi nombre. Sí. Me mira, me ha sonreído. Hay una cosa muy curiosa que lo he demostrado a lo largo de los años, me lo he demostrado a mí misma, es que yo suelo saludar a las personas de mi ciudad que están en situación de sin hogar, ¿no? Cuando paso y hay alguien, pues siempre me paro, saludo.
Y es increíble porque en el momento que tú te paras a saludar a una persona que está pidiendo en el supermercado, la gente empieza a dar dinero. O sea, yo animo a todo el mundo que lo esté escuchando esto que lo pruebe. Es como que en el momento que alguien pone atención a esa persona, los que están alrededor también le ponen atención. Sí. Y yo me pregunto qué podríamos hacer o qué bueno sería, más que preguntarme, a lo mejor podemos aquí lanzar la idea, ¿no? En este espacio, ¿no? Qué bueno sería crear espacios donde los jóvenes escuchen y sean escuchados, ¿no? Y encuentren de nuevo el propósito en decir, oye, que mi vida no solo soy yo, sino que mi comunidad, esta comunidad que podemos ir formando, oye, que tiene un propósito de servicio, que puede ayudar a otros, ¿no? Totalmente. Y el sentirse útiles también, ¿no? Porque esto también les da mucha sensación de soy útil. Soy útil porque puedo aportar algo significativo, ¿sabes? Me acuerdo una vez que fui a unos campamentos a dar una charla y claro, me sorprendió mucho porque, claro, eran unos campamentos cristianos que yo no tenía muy claro qué se hacía porque nunca he ido a unos, pero claro, era muy guay porque de pronto estaba yo hablando, pero de pronto luego se iban todos a un comedor social a no sé qué y luego de repente iban a la playa a recoger plásticos para tal y luego de repente, o sea, como hacían un montón de actividades que también les conectaban con eso, como con el ¿qué te gusta hacer a ti? O sea, ¿a ti qué te gusta? ¿No? Y yo recuerdo una charla que tuve en A Coruña que me marcó profundamente, en 2022 creo que fue, en la que yo iba, tenía 400 alumnos, era una cosa que hacíamos cada año y tal. Bueno, yo empecé hablando de bullying, bueno, vamos a hablar de bullying. Entonces, yo siempre, es una charla como muy interactiva, ¿no? Entonces yo pregunté y un chico cogió el micro para hablar y de repente empezaron a tener una conversación entre ellos. Entonces se fueron pasando el micro entre ellos y yo acabé sentada en el escenario escuchándoles. Y fue hermoso ver lo que decían sobre el bullying, lo que pensaban, cómo se sentían, qué soluciones veían, qué cosas les dolía de cuando veían eso en el colegio, qué creían que sus profesores podían hacer. Los adultos estábamos todos boquiabiertos. Y cuando acabé, les di las gracias. Les dije, chicos, gracias porque me habéis dado una lección. Yo venía con todo preparadito, controlado, estos temas, las diapositivas, no sé qué. Y ha sido hermoso no hacer nada de eso y tan solo escucharos. Entonces, qué bonito sería eso, tener esos espacios en los que ¿qué les pasa a nuestros jóvenes? ¿No? Yo pienso en los ayuntamientos de cada ciudad, ¿no? ¿Por qué no preguntamos a nuestros jóvenes qué necesitan? ¿Qué les gustaría? No, nos gustaría, yo qué sé, más concursos de deporte. Digo, pues vamos a hacerlo, ¿sabes? En plan, no sé, como que me planteo mucho eso, el ¿qué quieren ellos? ¿Y qué necesitan? Vamos a la escucha, lo estabas diciendo antes. Exacto. ¿No? A la escucha. Sí. ¿Y cómo podemos proporcionarles esos espacios que ellos necesitan? ¿Tú qué crees que tú hubieras necesitado cuando eras joven y estabas? Empezando por adultos que me escucharan, bueno, claro. O sea, yo siempre digo que yo me estoy intentando convertir, aunque creo que ya lo he hecho, en la adulta que yo hubiera necesitado. Y yo cuando me planto delante de los jóvenes y de cualquier persona, intento ser la persona que Mara de 9 años hubiera necesitado. Que es una Mara que no juzga a lo que dice el otro, que escucha atentamente, que cuando algo le confronta, traga saliva y dice, esto me ha confrontado. ¿Tú sabes lo poderoso que es ponerte a un chaval de 15 años delante y decirle, ostras, esto que has dicho, tío, me ha tocado? Y que el otro diga, y digo, no pidas perdón, vamos a hablarlo. Esto me ha tocado porque me ha tocado a mí en mi herida. Tal, pum, pum, pum. Y habla, y estás de igual a igual. No soy una adulta. Yo empiezo siempre así, chicos, yo no soy una adulta que viene a contaros un rollo aquí. Soy una persona que ha pasado por lo mismo que estáis pasando vosotros y que le preocupa lo que os pasa. Entonces, yo hubiera necesitado que alguien me escuchara, que alguien me dijera, tía, es normal lo que te está pasando, es normal, yo les digo a ellos, es normal que tengáis complejos, que no os gusten los granos, que no os guste el pelo que os sale en la barba, es normal que tengáis miedo de no encajar, que hagáis cosas que no os gustan por el sentido de encajar, pero que sea normal no significa que tengamos que hacerlo todos, que esté normalizado no significa ni siquiera que sea normal, ¿vale? Entonces, más espacios de esos. Yo me imagino, pues eso, que en vez de con 14 irme a las discotecas, pues cómo hubiera sido irme a un espacio en el que, pues yo qué sé, que yo creo que es lo que tendría que ser un centro cívico, por ejemplo, ¿no? Un centro de estos que hay de los ayuntamientos, pues que estuviera lleno de actividades para jóvenes. Esto yo creo que hubiera sido brutal, que pudieras elegir, que tuvieras personal cualificado para ayudarte a explorar y que tuvieras tu comunidad allí. Pues que con mis compis de clase y tal, oye, vamos todos al centro, tal. Que antes era un poco esto, en Cataluña eran los splais, que son como los... Pero claro, tú tienes que ser socio del splai. No es tan colectivo, no es tan abierto, ¿sabes? Es como mucho más
pequeñito. Yo, sin duda, lo colectivo. O sea, creo que lo colectivo me hubiera hecho mucho bien. Conocer a gente nueva, salir un poco de mi círculo de mi instituto, del círculo de bullying. Yo creo que eso me hubiera ayudado un montón. Sí, sin duda. Y volviendo a tu historia, ¿qué dirías de todo este tiempo que has aprendido que de otra manera no hubieras aprendido, pasando por todos estos procesos, como qué te llevas? Y también me atrevo a preguntarte qué papel juega Dios en todo eso. Pues es que el aprendizaje es justamente sobre él. Es que Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Y Dios siempre está al control. En los momentos más difíciles de mi vida, en los que he sentido que nada tenía sentido, valga la redundancia, el aprendizaje que me he llevado y que me llevo y que me sigo llevando día tras día es que Él siempre llega a tiempo. Él nunca llega tarde. Nunca. Incluso cuando piensas que no puedes más, que esto va a ser lo último ya, que me voy. Y ahí está la mano que te saca del agua. Entonces ese es el aprendizaje. Que no estoy al control ni quiero estarlo. Que hay otro mucho mejor que yo que está al control. Y que rendirme a eso, rendirme a la idea de que yo llego hasta donde llego, pero que puedo descansar en los brazos de mi padre y decir, qué agotamiento, no puedo más, porque yo hablo así con él y la gente se ríe porque claro, no entienden, ¿no? Como esta forma de relacionarme con Dios, pero es como, papá, no puedo más, o sea, bástate, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer para que esto pare? Y sentirle como, lo vas a entender un día, lo vas a entender, te prometo que lo vas a entender. Y que ese día llega y lo entiendo y digo, es verdad. Es que Dios tiene mucho sentido del humor, ¿eh? Dios es súper gracioso. Es muy gracioso. Dios es súper creativo, porque se expresa a cada persona Sí. de una manera y es súper Sí. creativo. Entonces, el aprendizaje que me llevo de todo lo vivido no es todo mi sufrimiento ha tenido sentido, no se trata de romantizar el sufrimiento. Obviamente, si me hubiera podido ahorrar un par de traumas, me los hubiera ahorrado, pero la realidad es que el aprendizaje que me llevo es que Dios nunca llega tarde. Él siempre está a tiempo, siempre llega a tiempo, siempre está al control, siempre. Incluso cuando pensamos que no, cuando pensamos que nuestra vida no tiene sentido, Él pone un rayito de luz, ¡plap!, que de repente, cuando estás con la mirada y el corazón abiertos, te hacen darte cuenta de, ok, esto era. Porque, fíjate, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que todo lo sufrido y lo vivido ayudaría a miles de personas? Si eso no es de Dios, ¿de quién es? Porque mío, desde luego que no. Desde luego que no. Ese propósito nunca lo hubiera podido hacer por mí misma. Con esa baja autoestima que siempre me ha acompañado. Imposible. Y eso es lo que dice Dios también, ¿no? Que al final de todo el sufrimiento, Él puede hacer algo bueno. Sin duda. ¿No? El sufrimiento es parte de la vida. Sí. No por ser cristianos o creer en Dios vamos a estar exentos de sufrir. Pero si confiamos en Dios, en los procesos de dolor, encontramos ese propósito, ¿no? Imagínate que tienes aquí sentada a la Mara de niña y tienes como que decirle algo que sabes que la va a marcar. ¿Qué te dirías a ti misma, a esa Mara de niña, con esta perspectiva que tienes? Pues le diría justamente esto. O sea, le diría, sé que ahora no tiene sentido, pero necesitas confiar en Dios y rendirte a Dios. Y de hecho, ríndete tú ya, que estás a tiempo. No esperes tanto, porque luego vamos ahí con mucho más arrastrado, pero sí le diría eso. Sé que ahora no tiene sentido para ti, pero confía en Dios, descansa en Él. Y cuando sientas que no puedes más, sigue confiando, sigue adorando, sigue orando, sigue. Nunca pienses que Él te suelta. Aférrate a lo que puedas, pero en ningún momento pienses que Él te suelta. Y vas a ir viendo cómo todo se coloca. ¿Sí? Hasta en lo más... Es que hasta los momentos... Es que yo pienso por ejemplo, el momento que estoy viviendo actualmente, que es un momento difícil para mí, y lo pienso con cómo lo vivía antes, cuando no tenía a Dios en mi vida, y tengo una calma, esa calma que sobrepasa entendimiento, porque yo sé que tengo un padre que me ama y que está ahí. Y mucha gente se sorprende cuando yo digo, cuando en este proceso último de depresión yo decía... ¿Cómo te explico que yo hay días que lo único que me mantiene aferrada a la vida es la realidad de que hay un Dios que me ama y que me creó? Y que eso me hace quedarme, porque digo, ¿qué derecho tengo yo a jugar con mi vida si tengo un Dios que me ama y que me creó con tantísima intención y con tantísimo amor, ¿no? Que la gente que no cree es como, pero qué locura, pero ¿y cómo vas a decir? Pues sí, porque ese amor que uno siente cuando tiene a Dios en su vida es como, ¿qué derecho tengo yo
tú me creaste antes de que, ¿no? Antes de estar en el vientre de mi madre, antes de incluso la idea de que mis padres querían tener una hija, yo ya estaba creada por ti. Entonces, realmente veo, ¿no? Cómo esa calma en medio de la tormenta, ¿sabes? De poder descansar y decir, ¿por qué os turbáis? ¿Por qué? Si estamos aquí en la barca, si tenemos al mejor barquero del mundo, ¿sabes? Esa es la historia de Jesús, ¿no? Exacto. Que había una tormenta, estaban los discípulos en la barca y Exacto. Jesús estaba echándose una siesta. Claro, tan tranquilo. Y todos, Señor, todo que vamos a morir, hincado. que vamos a morir. Y él en plan, ¿pero por qué os turbáis? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no confiáis? Sí. ¿No? ¿Por qué no confiáis en que yo estoy aquí y que esto, ¿no? Y que los mares se calman ante mi voz? Sí. Y es así, ¿no? O sea, es la sensación de decir, hay algo más que yo, Ujú. ¿no? Que me sostiene en este momento y que me permite seguir adelante. Porque si no, con mis fuerzas sería imposible. Y como sabemos quiénes somos Ujú, ujú, y dónde está nuestra identidad, ujú. todo lo demás, todo lo que hacemos, todo lo que pasa, todo lo externo, pues puede caerse el mundo, ¿no? Totalmente. Que es ese lugar seguro. Sí. Me da mucha pena porque estamos en el final. ¡Ah, ya! ¿Has visto? Se me ha hecho muy A rápido. mí también, me quedo Jolín. con ganas así de charlar. Sí. Pero queremos regalarte una cosita para ti. Vale. Sí. Bueno, es un regalito que nos gustaría que leas en voz alta. ¡Ay! La felicidad no puede perseguirse. Aparece como efecto secundario de una vida dedicada a algo más grande que uno mismo. Víctor Frankl. ¡Buah, es que tal cual! ¡Qué bonita! Muchísimas gracias. Es un bonito recordatorio, ¿no? Me encanta, porque es tan verdad, Mm. es tan verdad. Mira, este último año se podría decir que lo he perdido todo. He perdido trabajo, he perdido dinero, he perdido mis ahorros, he perdido la casa en la que vivía de alquiler, pero la casa en la que vivía, he perdido mi estabilidad mental, emocional, física, de todo. Y decidí tomarme un descanso de redes, dije, ostras, voy a descansar porque estoy súper saturada, tal. Y a mí lo único que me mantiene en estos días con esa felicidad es cuando creo un vídeo que sé que puede ayudar a alguien. O cuando subo algo y alguien me dice, ay, me ha encantado este vídeo porque me ha ayudado a no sé qué. O sea, como el estar al servicio. El adorar, cuando estaba aquí en Madrid, pues el ir a mi iglesia, el servir, el ir por la calle y que alguien necesite ayuda y dársela. Entonces es que, lo que tú decías, ¿no? Dios me demuestra que cuando todo lo externo se va, que es donde ponemos tantas veces nuestra identidad, cuando estamos lejos de Dios, cuando todo eso se va y tú estás firme en tu identidad en Dios, te das cuenta de que nada de eso importa, porque tú sigues siendo tú cuando no hay nada exterior, cuando no hay estatus, cuando no hay poder, cuando no hay dinero, cuando tú sigues siendo tú y sigues siendo hija de Dios y sigues teniendo a Dios en tu corazón. Y esa felicidad, efectivamente, llega cuando tú estás al servicio de otros, incluso en tu peor momento. El estar al servicio es otro nivel. Qué bonito. Muchísimas gracias, Jolín. Nada, para esta etapa. Para mi nueva habitación. Sí, sí. Claro. No, además, estaba conectando con que al principio dijiste que te definías como una de las 3 cosas, dijiste agradecida. Sí. Y yo algo que he aprendido en mis peores momentos es en cambiar la queja por agradecimiento. Absolutamente. Y creo que eso también tiene que ver con el servicio, ¿no? Es decir, no estoy en mi mejor momento, pero estoy agradecida por lo que tengo. Y lo que tengo lo voy a poner al servicio de los demás. Entonces todo tiene sentido. Eso es. Es Eso así. es. Tal cual. No lo podría decir mejor. Pues vamos a hacer las 2 preguntas finales. Venga. La primera es peli, libro o frase célebre Vale. que nos dejes, que nos inspire. Pues mira, voy a decir frase y voy a decir libro porque es de lo mismo. O sea, es Venga. una frase de ese libro, ¿vale? Hay una frase que dice, hace falta la misma fe para no creer que para creer. Y esto me parece muy interesante porque en un momento en el que estamos hablando tanto de Dios, afortunadamente, pero que también estamos en un momento en el que no sabemos muy bien discernir quién habla realmente de Dios, quién es amigo realmente de Jesús cuando habla de Dios, en un momento en el que estamos siendo muy perseguidos también por hablar abiertamente de nuestra fe. Yo misma lo he experimentado, claramente decirme, si sigues hablando de Dios no vamos a poder seguir trabajando. Y tener que elegir en algo, ¿no? Pues como muy, muy fuerte. Se necesita la misma fe para ver ese mal del que hablábamos que para ver el bien. Se necesita la misma fe para no creer en que podemos ser mejores personas que para sí creer. Y esa frase viene del libro Dios y el misterio de creer, de mi querido Josué Moreno, que es
maravilloso este libro, se lo recomiendo a todo el mundo, creyente y no creyente, porque me parece que es un libro muy fácil para conectar y que está tan bien explicado todo y tiene frases que te dejan minutos y minutos en plan, voy a reposar esta frase que acabo de leer. Y lo recomiendo porque para mí ha sido como un clic en mi relación con Dios, y tiene la parte teológica y también la parte vivencial y emocional, que me parece que es también la magia que tiene Josué a la hora de comunicar. Y en el libro me encanta, la verdad. Entonces creo que para cualquier persona que esté curiosa sobre Dios, se lo recomiendo, y esa frase la encontrará en ese libro. Lo recomiendo también, que me lo he leído. Y le mandamos un beso, un abrazo a Josué, que lo queremos mucho. Nos falta aquí el cafetal Changemakers. El cafetal Changemakers. Oye, pues no es mala, no seguro mala que se idea. apuntaría, seguro. Bueno, la última. ¿Qué le dirías a esas personas que nos han escuchado, que te han escuchado, y están lidiando con problemas de salud mental, pero no ven la luz, no tienen esperanza? Cuando los cristianos hablamos del enemigo y de la guerra espiritual y todo esto que parece como dice mucha gente, de fuma hierbas, de fuma inciensos, ¿no? No vamos tan mal encaminados. Estamos en un momento en el que esos problemas de salud mental que yo misma experimento son la prueba de este mundo dual en el que vivimos, que vive gobernado por el mal, por el dolor, por el sufrimiento, ¿no? Pero tú le perteneces al mismo Dios que creó las galaxias, las estrellas, los cielos, los atardeceres, que me encantan y que siempre los comparto. Tú le perteneces a ese Dios que pinta los cielos de una manera increíble, que ha creado una naturaleza que permite que las flores nazcan hasta en medio del cemento, ¿vale? Y que Dios creó todo eso, y creó a los perritos y los gatitos, que son buenísimos, y luego dijo, me falta algo, me falta algo, y me faltas tú, y te creó a ti que nos ves, a ti que nos escuchas. O sea, Dios no tuvo suficiente con toda la belleza que creó. Le faltabas tú, le faltaba yo, le faltábamos nosotras. Cuando tú tienes esa certeza en tu corazón, pese a que tu mente te siga haciendo malas pasadas, porque te las sigue haciendo, tú estás firme en una identidad que es muchísimo superior a ese dolor. Y yo sé que lo que estás viviendo hoy parece el final. Yo lo sé, porque lo vivo. Pero cuando te aferras otra vez a esa realidad de ese servir, de ese pertenecerle al mismo Dios que creó las cadenas de ADN, hay algo que cambia y sientes que vas un poquito por delante ganando esa batalla. Y sobre todo, nunca olvides que hay más personas que están viviendo lo mismo que tú, que no estás solo, porque también el enemigo es muy listo en eso y siempre nos hace creer que estamos solos, y no estás solo, no estás sola. Cualquier cosa que necesites, somos muchísimas personas las que estamos al servicio para ayudar, para intentar inspirar, para poder echar una mano en lo que podamos. Busca ayuda cuando la necesites y sobre todo recuerda que esa misma belleza que te rodea, tú también eres parte de ella. Y eso a mí por lo menos me ayuda mucho a aferrarme a la vida. Sí. Qué profundo lo que has dicho. Muy importante. Y nos llevamos eso. Sí. Estamos aquí para escuchar, para acompañar. Total. Así que nos ponemos a disposición y tenemos tu ejemplo. Sin duda Tu que sí. ejemplo. Qué bien. Un placer Igualmente. estar contigo. Se me ha hecho muy corto. A mí ¿eh? también, muchísimo. Sí. Hay que hacer una segunda parte. Una segunda parte dentro de unos años para ver cómo ha dado estos frutos de muchos changemakers, ¿no? Ojalá que sí pudiéramos reunirnos, en plan, que hagamos una reunión todos los invitados de esta temporada para ver cómo Changemakers ha impactado ahí la vida de tantas personas. Sería muy guay. Anotamos la Estoy idea. segura que sí. Pues muchas gracias, A Mara, por vosotras estar siempre. con nosotros. Gracias. Un placer. Gracias. Igualmente. Gracias por acompañarnos en este episodio. Y si te ha gustado, compártelo, deja tu comentario y ayúdanos a seguir amplificando estas voces. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, no olvides transformar el mundo.